Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar cómo encontrar la desviación media, cómo calcularla y cómo se puede observar en una tabla de datos, ya sean agrupados o no agrupados. Bueno, este ejercicio voy a empezar con un dato agrupado, que es el que estuvimos viendo alrededor de este año, donde nosotros teníamos los datos. En este caso se preguntaron a 20 personas al azar y esas fueron las edades. Bueno, al tener las edades teníamos que hacer un rango, que es el dato máximo menos el dato mínimo, y eso restarlo y tener el rango. Ajá, que eso es una de las medidas de dispersión. Ajá. Y después número de intervalos, que es la raíz cuadrada del número total de datos, o sea, la raíz de 20, porque son 20 datos, por lo tanto nos da 4.4, y eso sería entonces el número de intervalos. Se tiene que redondear a 4 porque no puedo poner intervalos a la mitad. Entonces, estos son los intervalos. Y por último, teníamos que calcular la amplitud de cada intervalo. Ajá, de cuánto en cuánto iba. Por lo tanto, era el rango entre número de intervalos, que es 55 entre 4, eso nos da 13.75 y al final lo tengo que redondear a 14. Después teníamos que hacer nuestra tabla de frecuencias con nuestro número de intervalos, son 4 porque son 4 números de intervalos, y el intervalo con la amplitud, aquí va la amplitud, así que empiezo con el dato más pequeñito. En este caso, el dato más pequeñito es el 5. 5 es el dato más pequeño y le voy a sumar la amplitud, o sea, 5 más 14 me da 19. El siguiente dato de la amplitud ya no puede ser 19. ¿Por qué? Porque si no, ya no puedo encontrar, a la hora que busque un 19, no sé en dónde lo voy a meter. Así que sería 20. Si fueran decimales o en centésimas, pues tendría que empezar con la centésima siguiente o con el decimal siguiente. Sí, aquí por ejemplo si son decimales sería 19.1 a tanto, ¿no? Pero bueno, aquí son enteros, entonces es 20 a 34. Luego 35 a 49 y de 50 a 64. Ya teniendo todo eso, voy a colocar la frecuencia absoluta. Recuerdan que la frecuencia absoluta puede ser FI o F solita. Yo lo puse FI para que se diera más con nuestros temas anteriores. Y bueno, pues entonces sería FI. Sería 8, 7, 2 y 3. 8, ¿por qué 8? Porque si yo busco las edades que estén en este mismo intervalo de 5 a 19 años, van a ser 8 personas. Si yo busco cuántas personas hay aquí de 20 a 34 años, son 7 y así sucesivamente. Después la frecuencia relativa, que es la división únicamente de este número, la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y nos sirve estos para encontrar los porcentajes. Entonces de 0.4, ¿sí? Lo multiplico por 100 y me da 40%, 35%. Y bueno, esta frecuencia relativa nos ayudaba a calcular nuestro porcentaje y también nuestros grados, que los grados simplemente era multiplicar nuestra frecuencia relativa por 360. Y bueno, ya encontrábamos estas dos columnas que era para resolverlo en nuestro diagrama, perdón, nuestro gráfica de sectores, y ponerle los datos de porcentaje. Bueno, después tenemos la marca de clase. La marca de clase es la suma de estos dos intervalos de 5 y 19 y dividiéndolos entre 2. Entonces 5 más 19 nos da 24, entre 2 es 12 y así sucesivamente encontramos la marca de clase. Si ustedes ven al final de cada una de las columnas, aquí hay una sumatoria de FI, es la suma, ¿sí? 8 más 2 más 7 más 3 es 20. La sumatoria de todas las frecuencias relativas nos da 1, que también puede dar en ciertos datos 0.99. Y la marca de clase, aquí no hay sumatoria, pues porque no nos sirve de nada tener la sumatoria de las marcas de clase. Después tenemos en esta columna la FI, que es la frecuencia absoluta, por la marca de clase, o sea, estos dos datos multiplicativamente, y los voy a colocar aquí. Este sí decidí dejarlo porque vamos ahí a comenzar con el cálculo para después encontrar nuestra desviación media. Por lo tanto, 8 por 12 nos da 96. Luego 7 por 17 nos da 119. Luego 2 por 42
nos da 84, pues sí, obviamente. Y 3 por 57 nos da 171. Bueno, ya teniendo esto, ¿qué significa este simbolito? Significa súmalo. Suma todos los datos de tu columna. O sea, 96 más 119 más 84 más 171. La respuesta es 470. Y después tengo que encontrar la media para después restárselo a la marca de clase. Para saber la media, pues es la sumatoria, ¿sí?, de FI por MI, por eso lo sumé, aquí está, y entre N. Por lo tanto sería 470. Ya no quiere pintar. 470 entre el número de datos, o sea, 20. 470, a ver si lo puedo marcar mejor, entre 20. 470 entre 20 nos da 23.5. Así que este dato es la media. Y recuerden ustedes que la media es la característica de este dato. ¿Por qué? Porque es un promedio de edad que tengo en todo mi grupo. Entonces aquí se ubica la desviación media, la desviación de la media. ¿Por qué? Porque necesito encontrar la media y de ahí partir qué tanto se van a desviar mis datos. Y aquí voy a colocar pues 23.5 en valor absoluto. 23.5 en valor absoluto menos la marca de clase, o sea, 12. Y así sucesivamente voy a colocar en todas. 23.5 menos 17, 23.5 menos 42, 23.5 menos 57. Y los resultados serían entonces 23.5 menos 12 nos da 11.5. Aquí sería en valor absoluto de 23.5 menos 17. 23.5 menos 17 es 6.5. Luego 23.5 menos 42. Aquí nos va a salir en negativo. Por eso el valor absoluto nos sirve para pasarlo a positivo. Aquí nos da menos 18, que va a ser positivo. 18.5 y por último menos 23.5 menos 57. Esto nos da en valor absoluto 23.5 menos 57 nos da menos 33.5, que sería entonces positivo 33.5. Y ya teniendo eso, mi sumatoria, recuerden, ¿por qué? Porque voy a tener que ocuparlo para encontrar mi desviación media. Entonces voy a tener que sumar esto. Bueno, esto nos sirve, sí, vamos a sumarlo. 11.5 más 6.5 más 18.5 más 33.5. Y esto nos da 70. Ok. Después nos pide que multipliquemos lo que nos salió aquí por la frecuencia absoluta. Otra vez, ¿es F o FI? No importa cómo haya salido. La fórmula de la desviación media en datos agrupados es la sumatoria de valor absoluto de X, que es la media, menos la marca de clase por la frecuencia entre N. En muchos lugares van a encontrar esto como X. Y está bien, ¿sale? También es válido. Y aquí FI o F es lo mismo. ¿Ok? Así que nos hace falta encontrar esto de aquí. Por lo tanto, voy a multiplicar 11.5. Sería 11.5 por la frecuencia, que es 8. Luego, 6.5 por 7. 18.5 por 2. Y 33.5 por 3. Aquí están, estos datos son estos y multiplicado por mi frecuencia. Entonces,
Bueno, ya, ok, no sé qué le pasó, creo que se trabó. Se fue el video, pero bueno, seguimos entonces con 6.5 por 7, 18.5 por 2 y 31.5 por 3. Así que nos dan 6.5 por 7, nos da 45.5, 18.5 por 2 es 37 y 33.5 por 3 nos da 100.5. Y vamos a sumar ahora estas. Voy a sumar estas de aquí. Nos da 92 más 45.5 más 36 más 100.5. Nos da 274. Por lo tanto, esto lo voy a colocar aquí. Entonces la desviación media, ¿sí? Nos da 23. No es cierto, ya estoy copiando mal. 274, ¿sí? Entre el número de datos que es 20. 274 entre 20 nos da 13.7. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta es una desviación, ¿sí? Esta es una desviación en años de tus datos. Esto es lo que se desvía de tu media, o sea, que se desvía casi 14 años de tu media. Son desviaciones que tienes en tus datos con la media. Bueno, ok chicos, vamos entonces a comenzar rápidamente cómo calcular la desviación media cuando son datos no agrupados. Tenemos 6 calificaciones del segundo trimestre, ¿sí? Segundo trimestre, 8, 9, 10, 7, 8 y 6. Esas son las 6 calificaciones que se registraron del segundo trimestre, ¿no? Las más esenciales, las más importantes. Después tenemos unas fórmulas para calcular esa desviación media. La desviación media para datos no agrupados es la sumatoria del dato menos, ¿sí?, la media entre el número total de datos. O sea, x1 menos la media más x2 menos la media, etcétera, etcétera. Perdón, aquí es menos, porque voy a restarle la media. Entonces sería x2 menos la media entre n. Ahora, se escucha medio raro, se escucha un poco complejo, pero simplemente es lo siguiente. Voy a colocar en orden, ¿sí? Les voy a decir por qué ahorita lo voy a colocar en orden. 6, 7, 8, 8, 9 y 10. Lo voy a colocar en orden porque así de una vez me va a servir para sacar la moda, la mediana y de una vez la media. Entonces, la moda sería el que más se repite, sería 8. Entonces, moda es 8. La mediana, pues sería entonces, si ya lo ordené de menor a mayor y de mayor a menor, no importa, voy a cancelar, entonces adiós 6, adiós 10, adiós 7, adiós 9, y bueno, pues me quedan 2 8, por lo tanto mi mediana es 8, porque lo voy a sumar entre los dos y los voy a dividir, pues me va a dar lo mismo. Y la media, pues tengo que sumar todos mis datos. Voy a sumar todos mis datos y los voy a dividir entre 6. Aquí me da 48 y 6 por 8, 48. Por lo tanto, la mediana nos da aquí 8. La media, el promedio es 8. ¿Sí? Por lo tanto, aquí lo voy a colocar. X media, o sea, la media es igual a 8. Este me va a servir para calcular mi formulita. ¿Qué más voy a hacer? Pues voy a calcular aquí por dato, en vez de hacer esta fórmula que me puedo hacer bolas. Entonces voy a hacerlo por dato. Aquí sería 6 menos 8 me da menos 2, pero como lo quiero en valor absoluto, porque está en valor absoluto, pues simplemente es positivo. El valor absoluto de 7 menos 8 me va a dar menos 1, que es 1. Aquí el valor absoluto de 8 menos 8 es 0. El valor absoluto de 8 menos 8 es 0. Aquí parece 0. Aquí el valor absoluto de 9 menos 8 nos da 1. Y aquí el valor absoluto de 10 menos 8 me da 2. ¿Sí?
Y después lo que voy a hacer es sumarlo. Aquí está mi sumatoria, ¿ya ven? Esta fórmula no me gusta mucho ocuparla, es la que está en el libro, pero pues me gusta más la de acá, separadito. Aquí es la sumatoria de esto menos cada uno de ellos. Así que nos da la sumatoria 6, ¿están de acuerdo? 3 más 3, 6. Por lo tanto, mi desviación media es igual a 6 entre mi número de datos, que es 6 datos. Por lo tanto, mi desviación media es 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que mi desviación media está muy cercano a mi media. Está muy cerca. Se separa solamente uno, mis datos, de la media. Que realmente, si ustedes ven, pues no es uno, sino simplemente son 2. Si nos vamos directo, 6 datos a 8, pues serían 2 datos. Pero, bueno, la desviación media es de mis datos de cada uno de ellos, que es lo que se desvía de cada uno de ellos de la media. Ahorita lo vamos a ver en este ejemplo muy sencillo y rápido para que quede más claro esto de la desviación media. Ok, chicos, bueno, pues, ¿cómo se puede observar esta desviación media en datos no agrupados o agrupados? Bueno, pues se tiene que realizar una línea recta con todos nuestros datos, en este caso colocando las medias en el centro. En este caso, pues la media es 8, aquí está, ¿sí? Aquí puse dos puntitos, ¿por qué? Porque tengo dos 8 dentro de mis datos. Estos dos 8 ya los coloco aquí, estos ya los elimino, porque ya están los dos puntitos en mi media. Después, estos rojitos significa que la desviación media se recorrió uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo que se recorre siempre, la desviación media. Uno a la derecha y uno a la izquierda simétricamente. Ahora, ¿qué dato es este? 9. Entonces voy a poner un puntito aquí. ¿Qué dato es este? Es 10. Lo voy a colocar un puntito acá. ¿Qué dato es este? 7. Lo voy a colocar aquí. Y el dato 6 es el que voy a colocar acá. Bueno, si nosotros observamos, la mayoría de los datos se encuentran dentro de mi desviación media. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si yo encierro, ¿ya vieron? Ahí, se movió un poquito. Si yo encierro, ¿sí? Tengo la mayoría de los datos internamente. Y ya, para terminar, pues observa como una pequeña curvilla que es más o menos así. Y esto quiere decir que la mayoría de los datos se encuentran en la curva mayor, digamos en el pico de los datos y de las calificaciones. Por lo tanto, pues lo que podemos observar para estudiar en finanzas, en lo de ahorita de las pandemias, en economía, ¿sí? Pues es esta curva, es este pico que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, pues aquí es lo mismo para cuando tengan datos agrupados. En vez de colocar pues el número, les van a tener que poner la muestra de la clase de... se me fue. La marca de clase, y la marca de clase lo van a colocar aquí y van a observar qué tanto se desvía. En el pasado se desvió 14 años casi, entonces de la media, 14 años para la derecha, media, 14 años para la izquierda, y todos los puntitos, todos los datos que van a tener, la mayoría van a pertenecer en esa amplitud como en esta. Los invito a que lo traten de hacer. ¿Sí? No es obligatorio, pero pues los invito para que puedan observar ahí cómo se comporta esa pequeña campana. Y por lo regular, ¿sí? La campana es de esta manera, ¿sí? Se coloca así, hay un pico, baja y vuelve a ir, ¿sí? Aquí la mayoría siempre de esta parte, en este punto, están los datos, ¿no? Por lo regular. Y esto se llama la campana de Gauss, que se ocupa para encontrar las desviaciones medias, tanto en datos agrupados como no agrupados. Bueno, chicos, pues eso es todo.
Muchas gracias por su atención, espero que haga claro y nada más les espero sus apuntes. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.